Buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Quiero agradeceros a todos que estéis hoy aquí. La verdad es que la convocatoria está siendo excepcional. No sé la gente que nos está siguiendo en streaming, pero desde luego en la sala es un llenazo total. Y bueno, pues en primer lugar agradeceroslo, ¿no? Hoy es 25 de enero. Es el día que ha declarado la ONU como el Día de la Mujer en el multilateralismo. Bueno, yo no sé si es coincidencia, pero sí que me gustaría empezar haciendo una reflexión en torno a este tema, ¿no? Porque yo creo que el multilateralismo, una palabra que se me está atravesando, tiene muchos principios asociados, ¿no? Como es el principio de la cooperación, del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la encuesta, de la empatía, que yo creo que son principios que están muy vinculados a la mujer y al sistema de gestión y de liderazgo de la mujer. Y es verdad que esto del multilateralismo nos afecta más en un plano global y mundial, pero yo creo que son cuestiones que podemos ir aplicando hoy a lo que es la gestión empresarial y a la empresa. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De mujeres líderes, de mujeres empresariales que nos cuenten cómo lo hacen, sus casos de éxito y un poco también poner en valor, aunque esto da un poquito de rabia, lo comentaba antes con Marianne, poner en valor también el camino o las brechas que todavía sigue habiendo, ¿no? Va a haber preguntas que de momento siguen siendo pues necesarias, aunque no nos gusten. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a María Borràs, que es vicepresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia y que nos va a dar la bienvenida a este acto. Muchas gracias, Ángela. Totalmente de acuerdo contigo. Y buenos días a todos. Está claro, ¿no?, que tener referentes femeninas en las diferentes esferas de la vida es algo que nos puede ayudar a todos a desarrollarnos y crecer en todos los ámbitos. He querido comenzar esta primera intervención de hoy con esta frase, que bien podría ser una de las conclusiones del encuentro que en torno al 8M organizamos aquí mismo también con Empresarias Galicia, Executivas de Galicia y Mujeres en Igualdade. Antes de nada, permitidme agradecer a estas tres agrupaciones su implicación en esta jornada y en las anteriores, y seguro que en la del próximo 8M, en la que ya estamos trabajando. También, por supuesto, gracias a Banca y a R, que nos patrocinan este encuentro. Hace algunos años, ya casi más de una década, tuvimos en este salón a una profesora de la Escuela de Negocios que prácticamente se limitó a hablar de la familia, y os preguntaréis por qué. Pues porque en el fondo aquel mundo familiar se gestionaba como una empresa y en aquella gestión era preponderante el papel que tenían la madre y la abuela, la madre, y supongo que con las consiguientes disputas que suelen darse en la sucesión de la empresa familiar. Había hombres, abuelos, hermanos, pero quizá por la raíz matriarcal de buena parte de las familias gallegas, sobre todo en la costa, todos tenían muy claro que quién organizaba y quién gestionaba. Pero ese papel femenino fundamental en la economía familiar ha sido invisible, invisibilizado y de alguna manera ninguneado, incluso por ellas mismas, por nosotras mismas. En el fondo no nos creíamos que tuviera ningún valor y se asumía como algo natural. Sin embargo, tener la casa al día implicaba economía de recursos. La crianza de los niños ha sido definido por alguien como un auténtico máster en gestión de tiempo. Podríamos llamar gestión de recursos humanos a la mediación de conflictos entre hermanos y otros familiares. Era impulso de la formación, ese empeño de las madres por imponernos disciplina en la casa y en los estudios. Y podríamos seguir así hasta completar, si no todos, sí buena parte de los departamentos de las empresas. Creo que ya hace algún tiempo que empezamos a dar valor al papel de esas grandes gerentes, de esas grandes CEOs de nuestras propias empresas familiares. Hoy esas mujeres, nosotras, hemos ganado mercado laboral. Algunas de nuestras madres y abuelas lo hicieron también, pero en menor número. Puede que uno de nuestros mayores aciertos haya sido no querer convertirnos en superwoman, no querer abarcarlo todo, sino hacer entrar a nuestros compañeros en la gestión de la familia, de la empresa familiar. No hemos alcanzado la perfección en esto, pero digamos que avanzamos adecuadamente. En lo que sí tenemos mucho camino por delante es precisamente en igualar referentes masculinos y referentes femeninos. ¿Existen? Por supuesto que existen. Aquí tenemos varios ejemplos. Sin embargo, hay muchos más. Tiene que haber muchos más.
Dice una buena amiga de la casa que en poco más de una década en el círculo se consiguió poner color en los tradicionales almuerzos de corbata y trajes oscuros. ¿Por qué no estábamos? ¿Por pudor? ¿Por priorizar otros ámbitos de nuestra vida? Hay una pregunta en el programa de hoy en la que a mí me gustaría incidir, la que alude a la potenciación del talento femenino. ¿Hay una buena gestión de ese talento en el mundo de la empresa? Volverán a surgir en este encuentro seguramente la necesidad de este cambio de mentalidad, la presencia femenina en las carreras STEM, la aportación de talento de las mujeres a la productividad empresarial. Dejadme concluir respondiendo a una de las preguntas que plantean los organizadores de esta jornada. No podemos permitirnos el lujo de renunciar o desaprovechar la mitad del talento mundial. El futuro no nos lo perdonaría. Muchísimas gracias. Gracias, María. Y nos acompaña también Ángela Rodríguez, que es directora de la zona Vigo Sur de Abanca. Buenos días, Ángela. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos los que nos acompañáis hoy aquí, a los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis también virtual. Quería dar las gracias en nombre de Abanca al Círculo de Empresarios de Galicia por organizar este tipo de eventos en los que damos visibilidad a las mujeres, en los que hacemos cosas por reflexionar sobre la importancia del liderazgo de las mujeres en la empresa. Es innegable que se han dado avances, que se han dado pasos. Cada vez hay más mujeres en puestos de dirección. Por dar un dato, en las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres ya ocupan el 37% de los puestos de dirección en el Consejo de Administración de las empresas del IBEX 35, frente a hace 10 años que solo ocupaban el 17%. Bueno, pues quería deciros que en Abanca pasa algo similar. Desde que nacimos como Abanca, hace 10 años, pues también más mujeres ocupan puestos de alta dirección del Consejo de Administración y así, bueno, pues en los escalones más altos de la pirámide. El tema de la equidad de la mujer no es un tema solo de igualdad y de justicia, es un tema de rentabilidad. Hay estudios que se han hecho con empresas internacionales en el que demuestran que las empresas que ponen foco y que tienen esa responsabilidad de liderazgo femenino en puestos de responsabilidad, en puestos de dirección, obtienen mejores resultados y ventajas competitivas en cuestión de innovación, de creatividad, saben retener y captar de una forma más eficiente el talento y también tienen una imagen de marca y una reputación mejor. Entonces, con todo esto, en Abanca nos hemos dado cuenta de que es algo por lo que tenemos que trabajar, que impulsar y que nosotros tenemos en nuestra cultura corporativa la igualdad y la diversidad como valores. Tenemos distintas medidas que hemos tomado en el banco ya desde hace 10 años, como son programas de formación. Tenemos el programa formativo Abanca Iguales, en el que se busca potenciar el talento femenino y la promoción del talento femenino. También después tenemos un programa de igualdad de trato y de oportunidades en toda la plantilla para que sea real esa igualdad entre hombres y mujeres y entre todos los miembros que formamos la plantilla de Abanca. Y bueno, son algunas medidas que nombro, pero son muchísimas las medidas que estamos teniendo en Abanca. Igual que en Abanca, también en otras empresas. En otras empresas se han dado cuenta y se han concienciado y se han responsabilizado de que las mujeres tienen que estar en puestos de liderazgo, tienen que estar en puestos de dirección. Pero bueno, aunque en Abanca y en otras empresas pues sí estemos trabajando en esta línea, bueno, tenemos mucho por delante todavía que hacer, ¿vale? Muestra de todo esto son todas las compañeras que hoy nos van a acompañar en este acto. Son líderes, son referentes en Galicia y son muestra de lo que aporta un liderazgo, una mujer en un puesto de dirección en las empresas. Tienen talento de sobra y para realizar una dirección y un liderazgo de calidad y de alto desempeño. Y bueno, con todo un poco lo que nos acaba de decir María y todo esto, creo que esta jornada va a ser muy enriquecedora. Vamos a dar mayor visibilidad a la mujer en puestos de liderazgo y dirección y nos vamos a sumar en todo lo que tenemos todavía por delante para hacer. Muchas gracias.
Gracias, Ángela. Muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho y que luego tendremos ocasión de profundizar y analizar un poco entre todas, si os parece bien. Y a mi lado está Beatriz Novoa, que es manager de ventas en Galicia para R, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Que tal? Buenos días, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Círculo de Empresarios, co que R leva moitos anos a colaborar, promovendo iniciativas de valor para o noso tecido empresarial aquí en Galiza. E tamén, neste caso, a colaboración con a banca, sobre todo, pareceme moi interesante a iniciativa de hoxe, non? Centrada sobre todo no papel das mulleres nas empresas actuais e na empresa futura, e non só a nivel de empresa, tamén a nivel de institucións, de outro tipo de organizacións, e a nivel da sociedade en xeral, non? O noso papel, lóxicamente, é moi importante. En este caso, a colaboración con a banca leva tamén varios anos celebrándose, nos moi contentos de seguir dándolle visibilidade a isto. Non quería perder tampouco a oportunidade de agradecer non só as que estamos aquí, senón tamén a todas as mulleres que ao longo da historia, especialmente nas últimas décadas, fixeron posible que hoxe podamos falar de liderazgo femenino, de mulleres directivas, de mulleres en postos de responsabilidade da empresa, e que de alguna maneira tiveron que sacrificar moito a nivel persoal, familiar e tamén profesional para que nós podamos estar hoxe falando de mulleres como líderes na empresa e na sociedade. Por falar un pouco do caso especial da miña empresa, de R, é unha empresa tecnolóxica, unha empresa moderna. Para que os fagades unha idea, cando eu empecé a traballar ali, hai xa uns anos, o 30% da plantilla que formábamos parte naquel momento da empresa éramos mulleres, unha porcentaxe relativamente baixa. É certo que o perfil tecnolóxico da empresa fai que o sector de profesionais que formamos parte dela, pois unha meirande parte sean perfis máis técnicos, que son perfis que tradicionalmente estaban máis vinculados a un sector masculino da sociedade, pero nese sentido foise evolucionando moito ao longo destes anos, o traballo que se está facendo moi duramente dende a empresa fai que a día de hoxe sexamos xa un 41% de mulleres na compañía, lóxicamente seguimos avanzando. Tamén pasamos de que o papel de mulleres en postos directivos da compañía naquel momento era algo meramente anecdótico, e a día de hoxe pois temos moita máis presencia as mulleres como en postos de responsabilidade, en postos directivos dentro da compañía, que como era hai 10 ou 20 anos. En ese sentido, fixemos un avance importante con programas de formación similares aos que comentaba a miña compañera Ángela en a banca, con programas de formación de mulleres líderes, de empoderamiento femenino, de coaching, de acompañamento, e tamén para dotarnos de ferramentas que nos permitan avanzar e crecer dentro da nosa propia empresa, e sempre apostando dende o talento de dentro, sen ter que buscar moito fora das nosas fronteiras. Por continuar e tamén por ir finalizando, gustaríame que no futuro podamos non ter que falar de liderazgo femenino porque sexa algo que teñamos xa moi incorporado dentro das nosas mentes e das nosas compañías, oxalá que podamos falar de outras cousas. Agradecer de novo a invitación e dar paso xa ao panel de mulleres líderes empresariais. Moitas grazas.
Gracias, Beatriz. Pues efectivamente, ¿no? Ojalá lleguemos a ese punto y a ese momento. Pero bueno, vamos paso a paso y yo creo que el camino se hace pues visibilizando efectivamente lo que tú decías, ¿no? Pues casos de éxito de mujeres perfectamente cualificadas y con puestos de responsabilidad que lo ejercen y que han llevado a sus empresas a lo más alto. Y las tenemos por ahí sentadas y podéis pasar ya, por favor. Se incorporan ahora a esta parte del debate y del foro de reflexión Marián Mouriño, que es presidenta del Celta, Teresa Mariño, que es consejera independiente de Altia, Sara Rodríguez, presidenta de Hermasa, y Lola Palacio, CEO de Let's Go Notes. Muchísimas gracias a las cuatro y bienvenidas. Marián está un poco nerviosa. No, ¿No? Si queréis sentar sentaros alguna aquí, ya estáis más cómodas, ¿no? Bien. ¿Estáis las cuatro bien ahí? Sí. Sí. Yo lo dejo a vuestro criterio, pero ahí hay una silla que se puede utilizar si queréis. Están ahí juntitas. ¿Por ahí? Pues entonces no lo dejo a vuestro criterio, lo siento mucho. Lo dejo a criterio de Bill. Venga. Sí. Venga, Teresa, pues ya que has sido la valiente. Ah, muy bien. Empezamos por ti. Teresa Mariño es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y posee una amplia experiencia como consultora financiera en diversas organizaciones empresariales. Es además socia fundadora de su propia consultora, que se llama Solufina, y consejera independiente en Altia, y además una de las fundadoras de la red Sumamos, que ahora nos cuenta si quieres un poquito de todos estos proyectos. Pero yo, ya que tenemos a una mujer que forma parte de un consejo independiente de una empresa de alto nivel, me gustaría poner, bueno, pues un poco este tema encima de la mesa, ¿no? Porque realmente la paridad aún ha llegado, nos gusta o no, aún ha llegado a los consejos. De hecho, bueno, está regulado por ley y la idea es que en el año 2026 se alcance una cuota del 40%, que ni siquiera es, bueno, pues paridad, ¿no? Porque sí que estamos al 50% en población, pero sin embargo en los consejos, de momento, la primera meta es llegar a ese 40%. Teresa, me gustaría, bueno, que nos contases un poquito cómo es tu experiencia, qué aporta la mujer a los consejos de las grandes empresas y a la alta dirección y, bueno, el tema de la regulación, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, pues en primer lugar agradeceros al Círculo y a todos los patrocinadores que hayáis contado conmigo. Y respondiendo a tu pregunta, es cierto que la regulación, bueno, pues nos está ayudando a las mujeres. La primera regulación es el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que en su recomendación 15 ya decía que el 40% de los puestos en el Consejo de Administración deberían estar representados por mujeres. Pero lamentablemente, bueno, pues no se han llegado a esos niveles, porque en el año 22, los últimos datos que tenemos, en el IBEX, que es donde están las empresas cotizadas con mayor número de mujeres, se llegó al 32%, en el mercado continuo se llegó 10 puntos por debajo, al 22%, y no se ha visto una clara evolución de crecimiento en los últimos 3 años. Sí es cierto que en los últimos 10 partíamos de datos de en torno al 10-12% de mujeres en consejos. Sí se ha evolucionado. La nueva ley que está ahora en fase consultiva, el proyecto de la ley de paridad, bueno, pues dice lo mismo, que el 40% de los consejos de administración deben estar representados por el sexo menos representado, que vamos a ser las mujeres. Con lo cual, es cierto que la regulación nos está ayudando a estar en las posiciones de consejos, que son al final un grupo muy cerrado, con unas situaciones en las cuales el empresario que monta este consejo tiene a personas de su confianza, porque son una información, bueno, pues muy sensible y unas decisiones estratégicas que tiene que evaluar el consejo muy importantes. Y bueno, pues la sociedad se está dando cuenta que las mujeres aportamos otro punto de vista en esos consejos, con lo cual es cierto que esta ley nos está ayudando. Yo en mi caso particular no me considero una mujer cuota, como en la ley de cuotas que nos dicen están entrando mujeres que hay que cumplir. No me considero porque la verdad tengo una trayectoria profesional que siempre he trabajado mucho.
y que, bueno, pues he sido un fichaje directo del presidente de mi compañía, que ya me conocía por distintos trabajos que había realizado, y un día me llamó y me dijo: quiero contar contigo para mi consejo. Ya existía la comisión de auditoría, pero necesitaba un refuerzo de liderazgo y de sacar más trabajo adelante. Y bueno, pues creo que lo estoy haciendo bien porque me ha renovado el segundo mandato, y si no, pues no hubiese contado conmigo, digo yo. Y realmente las posiciones de consejera pues tienen mucha responsabilidad, porque tomas unas decisiones que para las compañías pueden ser lesivas si las tomas mal, y luego hay que hacer un trabajo con mucha diligencia. Y yo creo que ahí las mujeres, bueno, pues tenemos otras aptitudes que complementan a las de los hombres, y es importante tener equipos mixtos, yo creo que aporta muchísimo. Por supuesto. Y bueno, lo de mujer cuota es que la verdad suena fatal. Yo creo que, bueno, en fin, pues, está claro que sí, que las habrá y que las hay, pero desde luego yo creo que al final la valía profesional, más allá del género, es lo que debería imperar y dirigir las empresas. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Teresa. Marián Mouriño, bueno, como sabéis, es presidenta del Celta, es de hecho la primera presidenta de nuestro club de fútbol, y es una de las pocas presidentas de los clubes que están jugando en primera división, y de hecho la única española. Marián además es socio y CEO del grupo corporativo GES, que es la empresa familiar que lleva gestionando ya durante bastantes años y que opera en distintos sectores, entre ellos el deportivo, como sabéis, aparte del Celta, con Galicia Sports 360 como joya de la corona, por decirlo de esta manera. Y Marián representa pues, a ese grupo de mujeres directivas que, bueno, le comentaba antes, que además del peso y la responsabilidad que conlleva el puesto que está desempeñando, pues tiene la doble carga, ¿no?, de tener que defender o mantener ese legado familiar, como te pasa a ti también igual, Sara, luego hablamos contigo de este tema también, y bueno, que probablemente lo asumáis como una doble responsabilidad, pero cada una tenemos nuestro propio pues, sistema de gestión, nuestro propio sistema de liderazgo en el que influyen pues, la trayectoria profesional de cada una, el propio carácter, la formación. Y bueno, Marián, me gustaría que nos contases un poco cómo es ese sistema de liderazgo que tú estás implantando y realmente si ha sido revolucionario o mantienes mucho la herencia, o bueno, realmente cuéntanos un poco cómo estás gestionando el Celta. Bueno, primero gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues mi estilo de liderazgo un poco es primero con el ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar dando ejemplo a todos mis equipos y después formando equipos que confíen y crean en el proyecto que quiero gestionar, ¿no? Cuando entré al club y asumí este reto, que como bien dices es una gran responsabilidad porque viene la parte de representar al club de tu ciudad y todos esos sentimientos de todo el celtismo y de toda la gente que nos sigue y sobre todo pues, con el respeto y el legado a lo que recibía de parte del presidente anterior, de mi padre, pues, que había sido el proyecto de su vida, la ilusión de su vida y tiene siempre esa responsabilidad de cuidar ese legado, de respetarlo muchísimo, pero sí de prepararte para marcar tu propio estilo, ¿no? Entonces me preparé escuchando mucho, escuché pues, a patrocinadores, abonados, a celtistas, a peñistas, a periodistas, jugadores, exjugadores. Conocí muchos clubes antes y quise empaparme de qué era un poco lo que se hacía bien, cómo podría ser esa consistencia económica y después de lo que teníamos que potenciar y cambiar. A partir de que generé mi proyecto en el que yo creía y después de haber escuchado a toda la gente, para mí la parte más importante es que el equipo se lo crea, que el equipo de gestión y que me acompañe esté convencido de lo que vamos a hacer, que se sientan parte de ello y que entre todos formemos ese proyecto y ese Celta de futuro, ¿no? Y eso es un poco como lidero creo que con cercanía, con transparencia, con ejemplo y sobre todo con mucha exigencia. Soy muy exigente, así que ahí estamos. Eso está bien, ¿no? Realmente cuando quieres resultados, pues la exigencia, y yo creo que un poco todas las que estamos aquí, ¿no? Cuando una persona llega a un puesto directivo, ya sea hombre, mujer o lo que sea, es porque realmente se ha exigido a sí misma, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomarlo como un valor positivo, la exigencia. A tu lado está Sara Rodríguez, que es presidenta de Hermasa, lo lleva siendo de hecho muchísimos años, 15 si no me equivoco, o sea, cogiste las riendas
del liderazgo empresarial siendo muy, muy joven. Y bueno, pues has conseguido convertir esa empresa familiar, ese legado familiar también en un caso de éxito. Y ahora mismo Ormasa pues tiene, bueno, es un referente internacional en su sector y opera en más de 70 países. Sara, cuéntanos cómo lo has conseguido, cuál es la clave del éxito, ¿no?, en la gestión empresarial que has llevado a cabo. Bueno, lo primero, agradecer estar aquí, que me hayáis invitado a participar en esta jornada y además con unas compañeras tan estupendas, ¿no? Yo empecé muy jovencita, entonces, bueno, en mi caso ha pesado siempre más la juventud que el hecho de ser mujer, pero tenía 21 añitos. Entonces, empecé intentando hacerme un poquito mi hueco, ¿no? Que viesen que estaba allí porque podía aportar y con esa... a veces con eso que nos imponemos las mujeres de demostrar y demostrar y que bueno, a día de hoy pues ya no están así. Mi liderazgo, yo creo que tengo un perfil muy de escucha, yo creo que por esto de haber empezado tan joven, pues para empezar y para poder liderar una empresa que además mi padre ya la dejó siendo líder de sector y ya con esta magnitud, fue de apoyo en mi equipo y de escucharles y aprender de ellos y beber de esa experiencia que ya, bueno, de alguna manera ya la tenía en mi casa, porque siempre la empresa pues, fue uno más del que se hablaba abiertamente, de los proyectos y demás. Bueno, yo siempre digo abiertamente, mis padres dicen que cuando éramos niños no tanto, pero la sensación siendo joven era esa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo escuchar, colaborar con mi equipo, que gran parte de él está viajando todo el año, conoce las fábricas de conserva maravillosamente y aprender, empaparte de ese conocimiento, visitar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y con todo eso seguir innovando y creciendo, porque yo siempre digo que nosotros no hacemos simplemente maquinaria, sino que queremos ofrecer las mejores soluciones para los procesos productivos de nuestros clientes y la mejor forma de poder ofrecerles esas soluciones es estando con ellos, escuchándoles y ayudándoles a mejorar ese proceso de producción. Mi foco está ahí, en esa forma de trabajar todos en equipo, que además tenemos una gente maravillosa. Me llama la atención que las dos, cuando habéis definido un poco vuestro modelo de liderazgo, habéis incidido en la escucha, ¿no? Marian decía, yo lo primero que hice fue sentarme y empezar a escuchar a todas las partes. Tú igual, ¿no? Creo que has mencionado 2 o 3 veces la palabra escucha y eso, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y realmente, pues eso lo comentaba al principio. La escucha, el trabajo en equipo, la empatía, el medir sensibilidades, yo creo que son valores que nosotras probablemente por cómo nos han educado o no sé si estamos predispuestas biológicamente para ello, pero sí que es cierto que tenemos una serie de facilidades probablemente y que tenemos mucho que aportar en la gestión y en el liderazgo precisamente por tener tan interiorizados, ¿no?, estos valores y principios. Y saludo ya también a Lola Palacio, que es ingeniera con máster en diseño industrial y arquitectura de interiores. También es máster en medio ambiente, salud y seguridad, pero sobre todo Lola, yo creo que es una emprendedora y una innovadora incansable. Lleva más de una década aportando soluciones para dar respuesta a las necesidades que han ido identificando los espacios de trabajo. La pandemia, desde luego, yo creo que marcó un punto de inflexión en este sentido. Y así poco a poco surgió Let's Go Notes. ¿Lo he dicho bien? Let's Go Notes. Vale. Muy bien. Y bueno, pues ella y su equipo multidisciplinar se han inventado un nuevo POSIT que no es de papel y es reutilizable. Lola, cuéntanos un poquito más, por favor, sobre tu trayectoria, tu proyecto y cómo has llegado hasta aquí. Tu caso de éxito. Pues lo primero, gracias por invitarme a escuchar. Lo que pasa que, bueno, ahora parece que me toca pues, hablar, ¿no? Let's Go nace porque uno de nuestros clientes que utiliza nuestro vidrio multifuncional, uno de los TIC Orange en concreto, nos pide que, bueno, hace ya unos 5 o 6 años las oficinas, los espacios de trabajo tienden a no utilizar papel, ¿no? Entonces, la responsable de compras nos pide que, por favor, pues, oye, que siempre que estáis pensando e innovando, pues a ver si pensáis un POSIT, pero que no sea de papel. Bueno, bien, el reto está fenomenal. Pues venga, avión para Galicia de nuevo, volvemos aquí, nos ponemos un poquito pues, a pensar, a darle vueltas y a encontrar esa solución ante esa necesidad. Creamos un material que se adhería a sus superficies porque todas sus paredes están
forradas con nuestro material magnético, rotulable, proyectable, etc. Y digo, bueno, pues ya tenemos la solución, cogemos el avión y nos vamos a la finca. Llegamos allí y les presentamos una solución maravillosa magnética del tamaño del POSIT, donde podías escribir, borrar, fenomenal. Les encanta, los colores, todo. Bueno, yo con los ojos ya digo yo, venga, voy a cargar el champán porque tenemos aquí un pedido importantísimo. Y cuando empezamos a hablar, a ver, bueno, oye, dime de cuánto estamos hablando, qué cantidad, bueno, dime un poquito, ¿no? Y dice que les encanta, pero que no he pedido. Y yo, ¿cómo? Que no he pedido. ¿Qué me estás contando? Y en ese momento, pues nada, nos explican que el problema es logístico y de almacenaje, que eran muy gruesos y que necesitaban que fuese tan fino como el papel, ¿no? Habíamos intentado que fuesen finos, ya cuando dijeron eso no veíamos viabilidad porque, bueno, habíamos visto que la solución tenía que tener ese espesor, ¿no? No obstante, movimos alguna fuente más, nuestro proveedor de neodimio está en China y en Alemania. En ninguno de los países nos daban esa opción de que fuese el neodimio tan finito y poder hacer láminas tan finas, fabrilmente era imposible, inviable. Entonces, nada, pues el champán ya descartadito. Seguimos aquí unos días más, pero bueno, había que ir a ver al cliente y decirle que no teníamos la solución, ¿no? Estamos en Galicia por algo, en Galicia estamos, yo de nacimiento, te decía antes, soy asturiana, nos gusta Galicia, me apasiona la ría gallega, me apasiona la emprendeduría que hay en Galicia, al igual que en Cataluña, y por eso estamos aquí, ¿no? Y la ría tiene unas cosas maravillosas, y en la ría ese fin de semana, antes de cogernos el avión, salimos a la ría y en la ría conocimos a nuestra mascota, que se llama Pulpi, que es un pulpito que se adhiere gracias a que tiene ventosas. Entonces, ese día, ese fin de semana, como tienes constantemente en tu cabeza la necesidad del cliente, ¿por qué no cambiamos la solución? ¿Por qué no cambiamos la manera de funcionar? Ellos que necesitan que pegue y que despegue, pero no tiene por qué ser con neodimio ni con una solución magnética. Puede ser a través de otro sistema. Las ventosas funcionan porque generan un vacío. Entonces hemos patentado un material que a través de una microventosa que tiene su cara adversa pega y despega en cualquier superficie y por la otra cara puedes escribir y borrar. Ante eso, ante esa posible solución ya, pues bueno, ya nos pusimos a trabajar, llevamos los primeros prototipos, se encajó y luego después de un proceso ya pues un poquito más largo de testeo de prototipo, de protección, protegimos industrialmente el invento, nuestro invento, y lo hemos patentado y extendido a Europa y a Estados Unidos. Y entonces, por eso estamos aquí, porque Víctor me escuchó hablar de Let's Go y entonces Víctor ha dicho, esto es un inventazo, hay que contarlo. Hay que contarlo, efectivamente. Claro. Un nuevo caso de éxito empresarial y propiciado de nuevo por una mujer, aunque sea un poco redundante, creo que en este foro también hay que ponerlo en valor. Me gustaría, bueno, en primer lugar, comentarle a la gente, bueno, que estáis ahí también y que nos está siguiendo en streaming, que por supuesto que estáis invitadísimos a participar con comentarios, preguntas en este debate y en este foro de reflexión que vamos a abrir ahora. Y me gustaría empezar, antes decía María, que había referentes, en algunos sectores entiendo que más, en otros que menos, pero que hace falta más referentes. Pues me gustaría hacer un ejercicio con vosotras, si os parece bien, como cada una estáis representando pues, un sector un poco distinto. Creo que, bueno, igual... No sé si, yo creo que hay bastante representación. Que hagamos un poco entre todas el ejercicio, ¿no? De saber cuáles son vuestros referentes profesionales, personales también si los queréis contar, pero sobre todo por la parte profesional. ¿Empezamos por ti? Empezamos por mí. Muy bien, pues nada. Bueno, pues referentes mujeres. Yo la verdad es que a lo largo de mi vida profesional me he encontrado con mujeres increíbles y ahora viendo a Irene Garrido, ha sido una de las primeras mujeres que he conocido en mi vida profesional cuando llegué a Galicia en el mundo académico y bueno, pues la verdad es que Irene ha tenido una trayectoria muy buena. Empecé también trabajando en el Banco Santander y Ana Botín fue mi primera jefa y bueno, pues no hay palabras para decir la trayectoria que ha tenido Ana Botín. Isabel Tocino también la he conocido en el Banco Santander con otra trayectoria de cambio muy importante.
En mi época ahora de consejeras, pues tuve la oportunidad de realizar un trabajo de mujeres consejeras en Galicia y panelando toda Galicia, y la verdad es que en ese trabajo hay empresarias, consejeras, propietarias de grandes compañías en Galicia que se visibilizan poco las mujeres, más los hombres empresarios que tenemos aquí. Y en ese proyecto me dio la oportunidad de traer a los grupos de trabajo que realicé a consejeras del IBEX. Y ahí, pues, por ejemplo, conocí a Marieta del Rivero, que es otra profesional que ha tenido una trayectoria impresionante, a María Antonia Otero, que es una gallega que también está en Cotizadas, a Laura González Molero, y muchas mujeres que han ido pasando a lo largo de mi vida profesional y que realmente han sido, pues, un valor importante. En el sector tecnológico, pues, por ejemplo, tenemos a Pilar López, que es la que lleva Microsoft, y es una persona, bueno, pues muy referente. Entonces sí que hay esos modelos que en algún momento, bueno, pues por lo menos en mi vida profesional me han tocado, y que son mujeres con una carrera, bueno, pues con mucha amplitud. Has nombrado a bastantes mujeres. Sí. Me parece maravilloso. Quiero decir, bueno, pues el sector, por lo menos financiero, sí que ha hecho un poco los deberes en ese sentido, o sí que has tenido, sí que notas que tienes referentes femeninos. Sí, bueno, el sector financiero probablemente, como es un sector muy regulado, pues sí que hay más referente. En otros sectores más industriales, yo creo que la propia pirámide de puestos hace que lleguen menos. Aquí lo que decía Beatriz, que está muy positiva en cuanto a cómo iban avanzando las mujeres. Por ejemplo, en mi papel de consejera de Altia, que somos una empresa tecnológica y que al final nos nutrimos de personas que salen de carreras STEM, hay mujeres, pero realmente no cumplimos las cuotas. La nueva ley ahora, que va a obligar a que en la alta dirección haya un 40% de mujeres, yo en algunos sectores lo veo absolutamente imposible de cumplir, porque nosotros, datos del 22, pues somos en torno a 3.200 más los freelance, 3.800 empleados, y las mujeres no alcanzan el 30-32%, con lo cual tener en alta dirección un 40% de base es imposible. Entonces, yo creo que en los sectores industriales la propia salida profesional de las mujeres hay menos de base y va a ser muy difícil de cumplirlo. Está claro que, bueno, pues la casuística es muy distinta según los sectores y también según los países, porque, bueno, estamos analizando un poco, pues, el entorno que a nosotros lo tenemos más cercano, pero en realidad es que el mundo es muy amplio y, desgraciadamente, hay muchísimos países en los que, bueno, pues este tipo de datos y este tipo de cuotas es que ni siquiera son ni planteables a día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir un poco con el debate. Beatriz, ¿cuáles son tus referentes a nivel tecnológico? Pues a mí, en el tema tecnológico, antes comentaba, ¿no?, que éramos muy poquitas mujeres cuando empezamos, y yo tuve la suerte de ser seleccionada y empezar a trabajar con una mujer al frente del departamento, y era, bueno, pues la directora del departamento era también de perfil tecnológico, ¿no?, de esas pocas mujeres que tenían ese perfil tecnológico, y para mí fue un referente, porque además me enseñó muchas cosas, sobre todo en un mundo dominado por hombres, ¿no? Es decir, el cómo enfrentarte como mujer a un mundo dominado principalmente por hombres, y cómo, pues, oye, cómo aprender a moverte, cómo empezar a desarrollarte en ese sentido. Ya un poco más fuera de... Bueno, ella se llamaba Carmen López Suevos. Tuve la pena de que estuve poco tiempo con ella, porque ella después abandonó la empresa, se fue para Madrid, actualmente trabaja en Vodafone y ha estado en diferentes puestos de responsabilidad dentro de la compañía. Pero bueno, también sí que a lo mejor un poco más a nivel genérico, y aquí en Galicia, pues me gustaría también remarcar, por ejemplo, el caso de Rosalía Mera, ¿no?, que dentro de Galicia pues, ha podido convertirse como mujer gallega y empresaria gallega en la mujer más rica de España en su momento, ¿no? Pues ya no está entre nosotros,
momentos, pero sí que en ese sentido para mí es un gran referente de mujer que además no solo en la empresa que ella montó inicialmente con el que era su marido en ese momento, sino después que cómo supo desarrollar su carrera profesional hacia otros sectores y otros segmentos. Ángela, oye, podéis mencionar referentes masculinos también. Que yo os estoy preguntando por vuestros referentes y veo que estáis condicionando mucho el diálogo, pero bueno, os dejo. Ángela. Hoy estábamos hablando de liderazgo femenino y tenemos que poner referentes. Decía Teresa, hablaba muchos referentes financieros. Bueno, como todos conocemos, Ana Patricia Botín es un referente en el mundo de la banca. Creo que su trayectoria es intachable y día a día lo demuestra. Y decir referentes internos en la banca, por suerte he tenido algunos, ¿vale? Y actualmente hay 2 directoras generales, la directora general de Capital Humano, que es un referente de cercanía, de trabajo, de dar ejemplo, de cooperación, del trabajo colaborativo, de cómo gestionar y captar talento. También tenemos una reciente directora general de seguros con la que hemos trabajado de la red comercial muy a mano y sobre todo busca el preguntar, el escuchar, el qué necesitamos, el qué necesitan nuestros clientes. Pues creo que es muy importante la escucha, el querer innovar, el querer hacer nuevas cosas. Y un poquito mis referentes más cercanos, que son las directoras territoriales, pues también hay en Galicia 2 territorias territoriales. Una que empezó hace 10 años, cuando yo empecé directora de zona, Carmen, la directora territorial de Pontevedra, y te ayuda a pensar que tienes que ir hacia ahí, que cómo lo hace, con cercanía, compatibilizando. Entonces, bueno, creo que son buenos referentes dentro de la entidad. Gracias, Ángela. Marian. Bueno, yo como decías antes, estuve muchos años en un país donde sí que las diferencias son mucho más grandes que aquí. Viví en México varios años, en un mundo además de empresa, de gasolineros, de petróleo, muy masculino. Y allí encontré a una que ahora es una de mis mejores amigas, que es una empresaria yucateca, pero de las más importantes de México, que se quedó viuda con 3 hijas, era esposa de un libanés, bueno, descendiente libanés, con lo cual súper machista, y tenía una de las empresas más grandes y cuando pues, se muere su marido, todo el mundo creyó que se iba a quedar en casa, que iba a vender la empresa, que iba a vivir de rentas. De hecho, la invitaban a eso, ¿no? La forzaban un poco. Y ella me demostró esa resiliencia y ese poder de decir esto lo voy a sacar adelante y contra todo lo que todo el mundo piensa. Ha hecho una de las empresas más grandes del sur de México y para mí siempre ha sido como mi referente porque coincidíamos mucho en todo lo que eran reuniones de empresarias, éramos pocas, ¿no? En consejos y tal, y siempre ha estado ahí y su ejemplo me sirvió en el momento que llegué a México y después entendí que teníamos que convertirnos en ese referente, ¿no? que teníamos esa oportunidad de mostrarle a las mujeres y a las niñas que sí se podía estar en mundos masculinizados y que se podía dar ejemplo asumiendo retos que parecía que no estaban hechos para nosotros, ¿no? Entonces me gustó y me convertí un poco y traté de influir mucho, no solo en mi entorno, que también, porque mis amigas no era normal que las mujeres trabajasen allí, y que menos si tenían una situación cómoda, pues tratar de ser ese referente, de siempre asumir retos y de marcarme estar en mundos que tenían esa visión más masculina. Y aquí no es que fuese un referente, pero sí que me gusta una anécdota que me acuerdo siempre de Teresa Rivero, presidenta del Rayo Vallecano, hace, pues no sé, ya si fueron 15, 16 años, un día en Barreiro, con muchísima lluvia, y de esos días de aquí gallegos cerrados de frío, y estaba ella acompañando al equipo. Rayo Vallecano estaba bueno, hoy primera ref, y estaba allí, vino en el bus con sus jugadores, vio todo el partido, estuvo ahí en la grada conmigo, porque ese día además mi padre no pudo ir, entonces fui yo, y yo la veía, ¿no? Como diciendo, esta señora aquí viajando con sus jugadores, con este frío, en primera ref, ¿no? Cuando veías qué tal. No sé si fue un referente, pero sí fue un ejemplo de compromiso, al menos, ¿no? De compromiso y de decir, pues mira, aquí está y está dando la cara, ¿no? Gracias, Sara. Bueno, en mi caso, a ver, es que es un poco atípico. Yo crecí en una casa donde se apoyaba tanto el talento masculino como femenino
He crecido con referentes tanto masculinos como femeninos, empezando por mis padres. O sea, mi padre sacó este proyecto adelante, pero no habría sido posible sin el apoyo de mi madre, que al final estaba ahí. A veces no se reconoce su trabajo, pero no solo en sacarnos adelante a nosotros, ella también estaba en la empresa, también participaba de las decisiones y un poco de todo lo que sucedía, y era la que mantenía pues, la estabilidad y esa facilidad para que mi padre pudiese abordar tantos retos. Y luego, a nivel profesional, es que he tenido un entorno en el que he podido ir creciendo con referentes, ¿no? Desde mi carrera en la Escuela de Negocios de CaixaNova, donde había profesores, tanto hombres como mujeres, todos en general, pues, con una valía personal extraordinaria y presentes en el mundo de la empresa. Entonces, bueno, tengo a Teresa aquí presente, pero tengo muchos más ejemplos, ¿no? Y luego, a lo largo de la vida profesional, pues me ha inspirado muchísima gente. Tengo la suerte de estar en varios grupos de empresarias gallegas también de primer nivel, que son extraordinarias. Yo es que creo que si me pongo a decir nombres igual estoy aquí, pero que sepáis que estamos. Yo creo que las mujeres, por norma, o no sé si por vergüenza, muchas veces adoptamos perfiles muy bajos, pero estamos ahí. Bueno, si veis a vuestro alrededor, aquí en la sala hay muchas mujeres con mucho talento. Entonces, creo que siempre hay referentes. Y luego que me hayan inspirado, ya por decir algo, porque si no me quedo aquí un poco sin... tuve la suerte de estudiar, de que fuese profesora mía fue Cisla Clemares, que es la líder de Google de habla hispana ahora aquí en España, ¿no? Begoña Vila, que tuve la suerte de conocerla. Yo, de verdad, mis referentes no son sectoriales, son generales. Begoña Vila trabaja en la NASA actualmente y tuve la suerte de hablar con ella, y cuando tardé un rato en darme cuenta de con quién estaba hablando, y yo estaba como si estuviese con... no sé, por decir una chorrada, pero con un famoso. O sea, me quedé en plan, ay, Dios mío, estoy hablando con Begoña Vila. ¿Sabes? Mi marido, cuando llegó a casa, me decía, ¿pero qué está hablando esta mujer? ¿Sabes? Pero sí. Ana Botín, Marta Ortega, que está haciendo un gran trabajo con Zara, y creo que merece la pena también reconocérselo, porque es joven y adquiere un reto muy importante, ¿no? Al final, menudo proyecto que hereda, y está más que preparada para abordarlo, y para mí es inspiración. Me encanta seguir también qué pasos y qué decisiones va tomando. Gracias, Sara. Lola, ¿tienes referentes? Se han mencionado aquí todos los nombres y apellidos, yo creo, pero yo de quien aprendo es todos los días de todos. De la persona que me ayuda en casa para que esté todo perfecto y que puedas estar mucho más fuera de casa. Todas las personas aportan siempre, y creo que a veces pecamos todos en general de, como esta persona está posicionada aquí, ponemos todos el foco. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo, siempre hay algo que aportar. Cada persona, cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, siempre aporta algo. Entonces yo me fijo en todos, de todos aprendo algo siempre. Por supuesto. Siempre. Un poco el objetivo del ejercicio era, bueno, pues analizar entre todas realmente si en todos los sectores había referentes, que, bueno, la verdad es que todas os habéis animado a dar incluso hasta un sinfín de nombres y apellidos, con lo cual me ha encantado escucharos. En primer lugar, porque la primera conclusión es que sí que más o menos todas tenéis referentes femeninos a nivel profesional en los distintos sectores. Y luego otra, pues que no deja de inspirar, ¿no? Esos ejemplos que poníais, y que yo creo que también es importante visibilizarlos, porque si no los visibilizamos, pues obviamente es como si no pasasen. Y más allá de los grandes nombres que han salido, pues hay nombres que desconocemos y que realmente, bueno, pues es importante ponerlos también en la balanza. Me gustaría hacer otro ejercicio con vosotras, y esta pregunta me da un poquito de rabia a mí hacerla, y os da un poquito de rabia seguro que a vosotras también contestarla, pero bueno, creo que hay un poco que hacerla, ¿no? En vuestro día a día, ¿os habéis encontrado realmente con algún gap o alguna, bueno, anécdota negativa por el hecho de ser mujer o no? Me gustaría, bueno, contestéis un poco la que queráis, ¿eh? Y sí que me gustaría que en la medida de lo posible pues os lo llevéis más al terreno pues anecdótico o personal, y ojalá me digáis, no, pues mira, yo no tengo ninguna experiencia que contaros, ni buena ni mala, por el hecho de ser mujer. Bueno, pues empiezo yo. En mi parte profesional de M&A y de compra-venta de empresas, cuando empecé, que era muy joven,
es un mundo muy de hombres, sigue siendo menos, pero bueno, pero no hay tantas mujeres como la verdad podrían estar, porque es un mercado muy competitivo. Y en las primeras reuniones, bueno, pues yo recuerdo que estar en el equipo, ser la única mujer y estar en las reuniones y el empresario que estábamos trabajando para venderle la compañía, pensar que yo era como la que recogía las notas de la reunión y cuando me veía hablando, pues de alguna manera se quedaba impresionado de que yo participase. Entonces ahí sí que tiene de alguna manera que hacerme valer para decir, oye, yo soy parte del equipo, trabajo igual que todos y por ser mujer, aunque sea la única en este equipo, no tengo un puesto de administrativa recogiendo las notas de la reunión, puedo aportar con opinión. Entonces sí que en esa etapa, bueno, pues, pero había muy pocas mujeres haciendo M&A. Igual que en la mesa de tesorería, cuando empecé a trabajar en el Banco Santander, es que éramos contadísimas las mujeres que... ¿Sí que has notado ese cambio realmente? Sí, sí. El cambio en el sector financiero, han entrado muchísimas más mujeres y sobre todo en el específico como son todo el tema de mercado financiero. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho. ¿Alguna quiere contar alguna anécdota o algún ejemplo de que haya tenido pues, que demostrar más, que haya sentido al menos eso, que haya tenido que demostrar más? O comentábamos antes así de forma un poco espontánea en el café, ¿no? Esa necesidad un poco de masculinizarnos un poco cuando accedías a determinados puestos de trabajo. ¿Esto sigue pasando o es algo que ya podemos dar por superado? Yo en relación a lo que decía Teresa, pasaba mucho más antes. Yo me acuerdo empezar de directora de una oficina importante de Galicia con 27 años y los clientes venían a preguntar quién era el director de la oficina. Y cuando se encontraban alguien joven y mujer, como que la mayor parte no te tenía en cuenta. Las negociaciones con empresarios, al final, dirigiendo las empresas estaban casi todos hombres y las negociaciones no las querían hacer con una mujer. Entonces sí que me he encontrado, cada vez es menos, también ahora es, dependiendo del sector, te encuentras muy pocos casos, nos hemos acostumbrado a que haya más mujeres directoras de oficina, que haya directoras de zona, pero sí que nos hemos encontrado, sobre todo, no a lo mejor internamente la empresa, sino con los clientes, en esas circunstancias de no te tienen en cuenta, no quieren negociar contigo, incluso prefieren hablar con el subdirector porque es hombre. María, en tu caso, bueno, el fútbol sigue siendo muy masculino, ¿no? Por eso, ¿lo sufres en el día a día o no? Bueno, así anécdotas directas todavía no he tenido, pero bueno, sí a veces sientes como que te miran diciendo esta no sabe de nada de fútbol. y bueno, y un poco lo que contaba Teresa, cuando empiezas a hablar y ven que llevas tantos años metida y que sí que algo entiendes, pues la gente a veces se queda un poco sorprendida como diciendo, ostras, que sí que sabe. Pero bueno, directamente la verdad no he tenido ninguna alusión por ahora y espero que así sea, ¿no? Vale. Y me gustaría ya, bueno, no, si alguna quiere comentar algo más. No, bueno, yo simplemente, en mi caso, claro, es que era muy niña, entonces siempre eso de intentar estar un poco más, no sé, ser más masculina o lo que sea, yo creo que era más esa necesidad de mostrar conocimiento. En el sector conserver yo era la niña, entonces muchas veces era como, ay, mira, aquí viene la niña a contarnos, pero siempre me lo quise tomar desde el lado positivo de la diferenciación. Creo que las mujeres ahí tenemos una oportunidad también, me refiero, somos a veces en algunos sectores la novedad, en mi caso era la novedad por doble vía, entonces también me dio la oportunidad de poder pues conocer más de cerca y profundizar con gente que igual de otra manera pues no me habrían prestado atención. Entonces, bueno, creo que a veces lo que nosotros vemos como debilidad también puede ser una gran fortaleza. Por supuesto que sí. Y por cambiar ya un poco de tema y ya olvidar las anécdotas del pasado, porque una cosa buena que concluyo es que casi todas las anécdotas que estáis contando, bueno, pues ya llovió, ¿no? Afortunadamente. Y estamos en otra página, con lo cual, bueno, pues vamos a dar el capítulo por cerrado. Vosotras tenéis todas puestos pues, directivos y como tal, una parte de vuestro trabajo es gestionar el talento. Me gustaría que nos hablaseis un poco de cómo es vuestra forma de gestionar el talento y qué estáis haciendo en vuestro día a día para fomentar y potenciar el talento femenino. Bueno, empiezo yo. Empieza tú, bueno, por favor, Beatriz.
Bueno, yo en mi caso, concretamente además, pues hace un par de años he desempeñado diferentes roles dentro de mi compañía y hace un par de años pues cambié de rol y además cambié a un rol donde venía de un área donde había, bueno, pues el porcentaje de mujeres era bastante alto y cambié a un rol donde todo mi equipo, que pasaba a depender de mí, que además para ellos era algo totalmente nuevo, eran todo hombres, yo era la única mujer y además aún encima pues entraba nueva al departamento sin un conocimiento, o sea, sabían ellos, yo sabía de gestionar, pero no sabía tanto de lo que se llevaba a cabo en ese departamento como ellos tenían el triple de experiencia que yo. Entonces, sí que es verdad que para mí, por lo menos, ese trabajo en equipo, ese que comentaba antes Marian, el saber escuchar, ¿no? el llegar y no entrar como un elefante en una cacharrería, porque al final también para ellos el tener una jefa mujer, en cierto modo en algunos casos era algo totalmente nuevo, siempre habían dependido de hombres, entonces es un poco como te encuentras en esa situación del choque, ¿no? De decir, ostras, tienes que entrar un poco pues, con cuidado, pero sí que es verdad que el hecho de escuchar, de trabajar en equipo, también de algunas veces dejar hacer y dejarte aconsejar y estar un poco también a su servicio y a aprender, ¿no? Y a que ellos también te cuenten qué es lo que necesitan o lo que les gustaría o lo que tal, pues me ha ayudado a ganármelos, ¿no? Y en ese sentido pues tengo que comentarlo como algo positivo, ¿no? Y que es verdad que en ese sentido, dentro de lo que son las anécdotas negativas, cada vez se normaliza más el hecho de que haya mujeres en puestos directivos y bueno, pues a lo mejor ese sector más masculino de la sociedad, un poco de mayor edad, ¿no? que a lo mejor les cuesta un poco más ese cambio, cada vez lo ven de una manera mucho más natural. Lola. Yo es que no diferencio, o sea, cuando creo que lo tienes interiorizado ya no... Sí, es verdad que, volviendo un poquito a la pregunta que hiciste antes, sí veo que cada vez hay menos, lo noto cuando voy sobre todo bueno, pues a cerrar alguna negociación o algún acuerdo o alguna homologación y demás, y ahora ya no me encuentro cosas que me decían hace unos 15 años que me preguntaron, ¿va a venir tu socio a firmar? Y yo, ¿cómo? ¿Yo qué socio? Yo soy su socio, pero masculino, ¿no? Entonces, no sé, yo personalmente, claro, no encuentro la diferencia, ¿no? Pero ellas están en corporativos muy grandes, con hombres, mujeres, entiendo que, pues que tendrán que pues, hacer pues, estrategias distintas para dirigir, quizá, no lo sé. Esa pregunta yo creo que mejor la responden ellas. Sí. A mí me pasa un poco lo que Lola, que no diferencio cuando gestiono un equipo, separar el femenino del masculino. Gestiono el equipo en base al trabajo que hay que realizar con unos objetivos, una carga de trabajo, una programación y evidentemente bueno, pues motivando a cada uno para alcanzar esos objetivos. Sí que creo que a lo mejor lo que tenemos es que reforzar el liderazgo femenino desde el punto de vista de que las mujeres creo que somos muy perfeccionistas y hay veces que como que creemos que no estamos preparadas para poder entrar en un proyecto o liderarlo. Ahí sí que creo que necesitamos reforzar esa parte. Y cuando... ¿Confianza en nosotras mismas o por qué no entramos? No, yo creo que no entramos porque somos muy perfeccionistas y a lo mejor pues, en un proyecto nuevo decimos no estoy preparada, no sé si lo voy a realizar bien, cuando un hombre eso ni se lo plantea. Un hombre tiene un proyecto y, por supuesto, él va para adelante. Y las mujeres nos cuesta más creernos que lo vamos a hacer igual que ellos, o en algunos casos lo podemos hacer mejor. Yo creo que ahí tenemos que reforzar esto en nuestra como propia aptitud que tenemos nosotras. Y luego para mí también es muy importante el tema de la cultura corporativa, que creo que ahí sí que hay un avance. Las culturas de las empresas tienen que valorizar a la mujer en toda la estructura que tiene. Y eso, bueno, pues hay todavía muchas empresas dirigidas por hombres empresarios que esto tiene que permeabilizarlo a toda la empresa. Pero cuando eso exista, yo creo que el liderazgo femenino va a ser de alguna manera espontáneo. ¿Alguna más quiere aportar algo por ahí? Bueno, yo quería decir que yo lidero un grupo de directores que son hombres y mujeres
Y mi forma de liderar es dando ejemplo, tengo una responsabilidad de ser un referente para todos, hombres y mujeres, y también con cercanía, con colaboración. Al final somos un equipo y no pongo yo, o sea, tenemos unas metas, pero no pongo yo el cómo hacerlos, lo construimos entre todos. Es importante delegar, saber delegar y sobre todo con el talento femenino. Sí que decía Teresa, la cultura corporativa. En Abanca tenemos una cultura corporativa de intentar que las mujeres den el salto, den el paso. Muchas veces nos ponemos nosotras las pegas y entonces sí que a lo mejor con el grupo de directoras sí que hablo mucho más con ellas para saber sus perspectivas, lo que quieren, los miedos, y sí que a lo mejor tengo esa cercanía para intentar pues no desmontar sus miedos, sino pues ayudarles a vencerlos, con formación, con ejemplo, con referentes. Los planes de carrera también entiendo, ¿no? Porque al final, bueno, la gestión de un plan de carrera yo creo que es muy importante para todas y muchas veces, bueno, pues tienes que elegir o tienes que, bueno, sacrificar otras partes. Sí, por supuesto. Nada, yo simplemente quería decir que, bueno, en Hermasa tenemos ahora un proyecto de futuro muy chulo, muy bonito, muy tecnológico. Cada vez hemos tenido la suerte de irnos encontrando más mujeres en puestos STEM que antes no teníamos y ahora tenemos un equipo de ingenieras maravilloso. Cada vez somos más mujeres en la empresa, en todos los niveles, o sea, no haría excepciones, ¿no? Poquito a poco va creciendo. Hablamos de un sector tremendamente masculino de origen. Y bueno, la verdad es que es una satisfacción personal que vengan y poder contar con ellas. No hacemos una promoción especial por tema de hombres-mujeres, la verdad. Simplemente las personas que se han presentado a las entrevistas, en los casos concretos, pues es que ellas estaban en un perfil impresionante. Entonces, bueno, las personas que trabajan con nosotros, hombres o mujeres, yo creo que son los mejores que fuimos encontrando en cada una de estas búsquedas de empleo, pero sí que es verdad que a veces veo que hay barreras que nos ponemos nosotras mismas. O sea, creo que hasta cierto punto también hemos interiorizado ese discurso, un poco lo que decía Teresa de perfeccionismo y tal, y a veces nos da miedo por temas de conciliación o por no sentirnos capaces de, y somos más que capaces. O sea, a mí lo que me gustaría es animar a todas a aceptar retos, igual que lo hacen ellos, porque si no se pierde mucho talento en el camino. Y yo, las mujeres que en algún momento he visto con dudas, pero al final se han animado a aceptar esos retos, es que luego las ves brillar y ves todo lo que aportan y es maravilloso, tanto ellas como ellos. Simplemente que creo que nosotras a veces no hace falta que nos pongan la barrera, también nosotras nos cuesta porque, bueno, exige también cierto sacrificio, a veces pues conciliar es complicado, hay etapas con los niños, yo tengo 2 peques y bueno, te cuesta, ¿no? Poner en la balanza las 2 cosas, pero merece mucho la pena y te encuentras personas maravillosas que si las animas y las ves crecer, luego es maravilloso. Para gestionar el talento, yo es que lo dije al principio, o sea, sobre todo el tema de la escucha y participar. O sea, a mí me gusta tener mucho un papel en qué os puedo ayudar, porque estamos todos remando con mucha fuerza para sacar un proyecto muy importante de futuro en la empresa y lo importante es, creo que mi papel de líder es ayudarnos entre todos y fomentar esa ayuda entre todos y de colaborar en el equipo para salir adelante y lograr esos objetivos, que luego también es muy bonito llegar a ellos. Por supuesto. Marian, ¿y tú el talento femenino cómo crees que se debe impulsar o gestionar? Bueno, yo tengo entre manos un proyecto que me hace especial ilusión, que es por fin abrir la sección femenina del Celta de Vigo, ¿no? Y es un proyecto en el que estoy trabajando mucho, no es un proyecto muy ambicioso por ahora, por un tema pues, de infraestructuras y de cómo viene la dinámica, pero sí que quiero que sea un proyecto diferente, un proyecto que abra esa brecha y esas oportunidades a niñas que quieran llegar a triunfar en el fútbol, que hoy no tenemos en Vigo ese club, ¿no? referente para esas niñas, y que estoy trabajando y en breve pondré y haré público con muchísima ilusión. Quiero un proyecto diferente porque no quiero que sea el equipo femenino del Celta, sino que quiero que sean libres, independientes, fuertes, que no se sientan que son las hermanas pequeñas de los jugadores grandes y el hermano grande poderoso que me deja un campo, me deja un bus, ¿no? Sino que ellas empiecen con su propia identidad, con su propia fuerza y con su propia independencia. Entonces me hace muchísima ilusión trabajar en ese proyecto
y bueno, pues en breve creo que va a aportar esas oportunidades nuevas para estas niñas que hoy ven a las futbolistas triunfar y las ven como referentes y quieren empezar a prepararse para ello, ¿no? Qué bonito, qué bien. Sí, sí. ¿Queréis aportar algo más sobre el tema del liderazgo y el talento? No. Pues si os parece bien, echamos una mirada al futuro, ¿no? Porque estamos como muy centrados, hemos hablado del pasado, hemos analizado pues, el camino que hemos recorrido, ¿no? Yo creo que la conclusión es que bueno, pues, se han avanzado efectivamente en muchas cosas y que todavía quedan otras por hacer. Pero si miramos al futuro, yo creo que sigue habiendo sectores, sobre todo los sectores de aquello que llaman profesiones del futuro, donde la brecha sigue existiendo. Y me gustaría bueno, pues analizar un poco con vosotras cómo veis este tema, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué creéis que va a aportar la mujer a la empresa futura, ¿no? Porque realmente yo creo que el sistema de liderazgo y el sistema de reputación y el sistema de gestión de las empresas tiene que cambiar, está cambiando y está evolucionando, y que las mujeres vamos a desempeñar un papel clave en este proceso evolutivo, ¿no? A nivel corporativo. Sí, a mí en ese sentido me parece muy interesante esta pregunta. Realmente, a ver, los equipos multidisciplinares con hombres y mujeres es muchísimo más enriquecedor y se saca muchísima más producción, muchísimas más soluciones y se gana mucho más que con un equipo pues más centrado en hombres o más centrado solo en mujeres. O sea, en ese sentido, yo creo que en los dos sentidos empobrece el que el equipo no sea diverso. Entonces, yo creo que sí que, bueno, lo han mencionado mis compañeras varias veces, ¿no? El tema de las carreras STEM, la falta de mujeres en temas más tecnológicos, más científicos y demás, porque no es a lo mejor tan atractivo, y yo creo que ahí en ese sentido, bueno, nosotros desde R, y yo creo que en general las empresas es importante, ¿no? que inviertan en esos programas un poco más de orientación con las jóvenes, con las adolescentes, porque tenemos que construir el futuro. Entonces nosotras estamos aquí, ahora tenemos que trabajar por los que vienen detrás. Entonces los programas también un poco más de orientación con las universidades, y yo creo que ese acercamiento de la empresa a la universidad y ya los propios institutos tratando de trabajar y de orientar a nuestras jóvenes, que son nuestro futuro, a que vayan hacia carreras o hacia orientaciones profesionales, ¿no? No tienen por qué ser solo carreras, sino también módulos de formación profesional orientados a temas más minoritarios para las mujeres, como puede ser el tema STEM, a mí me parece interesante, y yo creo que es algo que además ayuda a esa evolución, ¿no? Y yo creo que también que las jóvenes conozcan cómo es una empresa con perfiles más tecnológicos y cómo es trabajar allí, pues yo creo que hay que mostrarles el atractivo de todo eso. Yo en este sentido la verdad es que no soy muy positiva, porque tristemente no veo que haya habido en los últimos años una evolución con números grandes, significativos de mujeres que estén entrando en carreras tecnológicas. Y de hecho, la comida que tuvimos ese martes justo en Sumamos, se comentó el dato de que en un bachillerato tecnológico había 3 chicas de 25 en una clase. Y entonces, pues la realidad es que hay un problema, ese problema, pues no sé a quién le toca resolverlo, si a lo mejor somos las empresas que ya estamos haciendo un esfuerzo por visualizar la necesidad que tenemos de puestos de trabajo, y la realidad es que la tecnología al final es estructural, ya no somos compañías que hacemos tecnología, sino que es estructural en todas las empresas. Y luego nuevos desarrollos tecnológicos, como ahora por ejemplo puede ser la inteligencia artificial, que va a generar muchísimos puestos de trabajo, pero eso en las capas educativas de colegios no se está visualizando. Si por el referente a lo mejor de los padres que no estamos explicando bien el mensaje, profesores, sociedad o algo, pero no creo que tengamos un gran número de salidas STEM en los próximos años, porque no están entrando en las bases, como un poco decía Beatriz. Yo ahí tengo una pregunta, porque yo cuando hice ingeniería industrial, primero de ingeniería industrial, tú acabas de dar un porcentaje que ya me parece altísimo, porque cuando nosotros éramos casi 200 en el aula y éramos 5 mujeres.
casi 200, 190 y había solo 5 mujeres, ¿no? Mi pregunta es, y aparte del tema educacional, porque antes lo comentábamos en el café, creo que esa evolución que tenemos, hace falta 2 cosas, creo que hace falta tiempo, el tiempo, como cualquier proceso personal, es decir, hace falta tiempo, el tiempo hace su trabajo y luego tiene que haber un trabajo, es decir, que viene de base y creo que tiene que ser educacional. Pero mi pregunta es, porque de las 5 que estábamos ahí en aquella, empezábamos ingeniería industrial, era porque nos gustaba. Es que a lo mejor a la mujer la tecnología no le gusta. Es una pregunta que pongo, igual que al hombre pues no le gusta, no lo sé, aquí hay algún hombre que puede contestar, ¿no? No sé si va por ahí, es que somos distintos, hombres y mujeres somos distintos. Antes comentabas, ¿no?, el liderazgo de una mujer, ¿qué aporta una mujer? Yo creo que la mujer tiene una intuición que el hombre, permitidme los que estáis aquí, creo que no lo tenéis. La intuición femenina existe, es una realidad. Hombres y mujeres somos distintos, fisiológicamente somos distintos. Entonces, no sé si va un poco... Es una cosa que me cuestiono, que pregunto, porque es que a lo mejor no le gusta. Yo creo que eso tenemos experiencias todas de que las aptitudes son diferentes y de hecho cuántas de nosotras hemos jugado a videojuegos cuando éramos pequeñas o han jugado nuestras hijas y muy pocas, y eso, claro, eso es una realidad. Pero yo creo que ahora la tecnología bueno, pues está en todas las capas de la sociedad. No sé vuestros hijos, pero es que los míos a mí no me cogen el teléfono, me mandan un chat y están todo el día con los cascos por casa como marcianos. Entonces yo creo que sí que en la tecnología los jóvenes creen que la tecnología es algo que tienen que utilizar en su vida diaria y en todos los ámbitos, pero luego de ahí a que haya mujeres que realmente sientan la necesidad de decir estudio una carrera STEM porque creo que el futuro y la empleabilidad va a estar ahí. Yo creo que esa reflexión no se tiene porque no hay datos. ¿Y entonces dónde está? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero entonces, si no va a haber mujeres, no nos vamos a poder poner talibanes con cumplir una cuota al 40%. Totalmente. Porque va a ser imposible. Claro. Claro, en determinados sectores. Es que las vocaciones yo creo que también se pueden orientar, ¿no? Y hay que trabajar por orientar. Claro, pregunta. Por eso aunque haya algún nato, por supuesto, que nos condicione, ¿no? Sí, pero... Yo es que veo también un problema un poco de marketing de este tipo de carreras. O sea, de cómo nos las imaginamos a cómo son, a cómo es luego el trabajo en la realidad. Entonces creo que hay un trabajo de... Claro, sí, por eso digo, o sea, al final hay un trabajo de base también de enseñar realmente lo que es esa carrera, lo que van a hacer y a qué se van a dedicar, porque bueno, me coincide en el entorno tener adolescentes y por un lado las carreras STEM, creo que la media para entrar ahora pues no es la más alta porque no sé si están teniendo la suficiente demanda, con lo cual los perfiles altos, pues muchos dicen, no, si yo me saco un 8 o un 9 en selectividad, pues la carrera tiene que ir acorde, ¿no? No sé si hay un problema posible de marketing y luego lo que tú te imaginas que vas a hacer y promocionarlas más y darles más visibilidad. A mí me encantaría, o sea, tener niñas que vengan a ver pues, cómo trabajan nuestras ingenieras y es que la tecnología está en todo, es lo que decía Teresa, ahora mismo está en todo, está en las redes sociales, está en el sector de la moda, está en las ingenierías de coches, de fabricación, hay de todos los perfiles. O sea, no por hacer un perfil STEM va a ser un trabajo menos atractivo. Lo que hay que saber es comunicarlo y creo que todavía nos falta dar ese paso para comunicarlo bien. ¿Queréis aportar algo? Bueno, a mí me parece importante un tema que menciona Teresa, no más que cuotas y obligarnos a cuotas en sectores, yo creo que hay que dar las oportunidades y ya, ¿no? Ley de demanda-oferta, cada uno se va a ir ajustando y habrá sectores pues, que siempre sean más preferentes para hombres y otros para mujeres o no sé, para otra. O sea que yo lo que creo es que tenemos que generar oportunidades y después que cada quien elija en qué sector quiere estar, cómo quiere estar y realizarse, ¿no? Tampoco tenemos por qué sentirnos obligadas a que, ¿no? Si no estudias ingeniería igual que los hombres, pues no sé, no estás, ¿no? Cada quien, lo que sí tenemos es que dar esos ejemplos, ser referentes y generar esas oportunidades para que cualquier mujer o hombre que quiera desempeñar cualquier puesto de trabajo pues tenga la oportunidad y la formación, incluso la comunicación y el marketing para que te sientas identificada con esa persona, pero después pues, que sea un tema natural más que de cuotas, ¿no? Es importante lo que has dicho, porque igual el problema es que
bueno, pues innatamente no tenemos esa vocación, pero como decía antes, creo que las vocaciones también se pueden orientar y sobre todo igual es que no hay referentes todavía, ¿no? Entonces vosotras sí que tenéis referentes, os los habéis ido encontrando a lo largo de vuestra trayectoria, pero es que igual hay escasez de referentes que realmente hagan pensar a la gente joven, realmente ese es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues igual es una vía a trabajar. Y bueno, sí, ¿quieres comentar algo? No, que estoy de acuerdo. Que, bueno, más allá del tema de la brecha de las profesiones STEM, me gustaría que me comentaseis un poco cómo veis el tema de la empresa del futuro, ¿no? Y el papel que la mujer va a desempeñar en ella. A nivel gestión, a nivel liderazgo. Bueno, yo ahí sí que estoy positiva. creo que va a haber empresas, grandes empresas dirigidas por mujeres y como lo hemos dicho aquí, bueno, pues tenemos otro estilo de dirección, más aglutinador de equipos, escuchamos más, somos muy honestas, si lo podemos hacer, decimos lo podemos hacer y si tenemos un trabajo que no podemos alcanzarlo por plazo, lo vamos a decir. Y creo que evidentemente ya la mujer ha tenido una incorporación total al mercado laboral y bueno, pues vamos a seguir de ahí creciendo. Si nos bajamos a capas de otras pirámides de edad, bueno, pues yo en el caso de mi hija, que trabaja y trabaja muchísimo, tengo claro que va a llegar a una trayectoria muy buena. Me preocupa de las nuevas generaciones es si van a tener algún hijo, porque realmente están muy focus en el trabajo y ahora yo lo que veo de la sociedad es que, o sea, están centrados en su carrera, en su espacio de ocio y lo de tener un hijo no lo visualizan. Como mucho un perro, eso sí, pero lo que es compromiso de un poco de familia, yo creo que ese va a ser uno de los problemas que ahora no lo estamos viendo, pero que los vamos a tener en el corto plazo por bueno, pues la dirección que lleva el mercado. Estamos en un mercado muy competitivo que te exige muchas horas de trabajo y que la realidad, la conciliación, bueno, pues a nivel de leyes, a nivel político y regulación sí que existe, pero luego es muy complicado. Si quieres tener una carrera profesional, bueno, pues que llegues a una parte alta, la conciliación es durísima, es horas y horas y no tener tiempo para nada. Entonces, probablemente pues eso siga, mejore un poco, pero las mujeres que dirijan empresas es a base de muchas horas de trabajo. Pero creo que sí que va a haber grandes empresarias porque hay mujeres muy bien preparadas en estos momentos en nuestro país. Has introducido un tema que es muy interesante, ya salió antes también, bueno, uno de los gaps que tenemos a nivel social es el tema de la conciliación, ¿no? Y el peso que estamos acarreando a nuestras espaldas, que bueno, pues conlleva sacrificio, esfuerzo y agotamiento físico y mental al final del día para todas. Y a pesar del avance y del éxito de iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, como el Club de las Malas Madres, por ejemplo, al final hace falta pues visibilizar, ¿no?, realmente los obstáculos con los que nos enfrentamos día a día. No sé si vosotros, ¿cuál es vuestra experiencia personal en este sentido? A ver, yo es que ahora lo estoy viviendo en primera persona. O sea, tengo 2 niños, uno tiene hace ahora 3 añitos, la otra tiene 8 meses y es difícil. O sea, la conciliación es algo que tampoco sé cuál es la solución, porque al final te sientes que quieres llegar a todo, ser la mejor madre, ser la mejor esposa, la mejor hija, la mejor empresaria, o sea, todo. Y creo que ahí también nosotras pecamos de ese perfeccionismo que hablábamos, de ser las mejores en cada una de esas áreas. Y es difícil. Y la verdad es que no se llega a todo. Al final la única forma de conseguirlo es tener mucho soporte en el entorno, mucha ayuda familiar y a veces no familiar, tener una tercera persona que te pueda echar una mano de confianza para que te apoye. Es complejo, yo no sé dónde está la solución, sí que creo que el gran reto está ahí en la conciliación, pero también creo que hay que tirarse a la piscina. O sea, el gran aliciente también a veces de conseguir cosas y retos es tener a quien cuidar, a quien dejárselo. Y para mí, mis hijos, más que un freno, son un motor para hacer las cosas mejor y dejarles también un legado a todos los niveles, también a nivel entorno, a nivel trabajo. O sea, tengo una niña y ojalá ella no tenga que estar escuchando estas conversaciones, ¿no? Y ya sea una normalidad el que la mujer esté
en todos los ámbitos laborales. Y entonces, bueno, creo que la conciliación va a ser un gran reto, pero que si lo conseguimos va a ser para mejor, porque una sociedad sin niños tampoco merece la pena. O sea, el futuro son ellos, nosotros al final dentro de unos años pues no estaremos aquí y ellos sí, y el trabajo debe ser para esas futuras generaciones siempre, también para motivarnos a hacerlo mejor. Y luego creo que tendremos una economía y unas empresas todavía mejores, porque habremos disfrutado mucho del talento masculino, que está ahí y existe también, pero creo que la combinación de talento masculino y talento femenino va a potenciar y va a acelerar más todavía la economía, porque nosotras también aportamos una serie de cualidades y de capacidades diferentes, ni mejores ni peores, pero que hasta ahora han faltado en las empresas y que va a ayudar a hacerlas todavía mejores, todavía más humanas, más productivas y más para todos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con la tesis de Teresa de que al final, bueno, pues vamos a tener que elegir y primar la parte pues, profesional sobre la personal? ¿Os está pasando? No, Bueno, no, elegir no. O sea, elegir no, creo que tienes combinar, que tener claro buscar un equilibrio. cuál es tu objetivo. Sí. Pero para llegar a ese objetivo hay que trabajar mucho y conciliar es muy difícil. Muy difícil. Yo, por lo menos en mi caso, que soy madre de 4 hijos y que nunca he dejado de trabajar. Pero bueno, han sido unas agendas complicadísimas y porque he tenido a un marido que me ayuda. Si no, hubiese sido imposible. Es que yo creo que ahí está la clave. Es que al final Claro. también pensamos muchas veces en conciliación y pensamos en la conciliación femenina. Y yo creo que la conciliación tiene que venir por ambas partes. Es decir, la familia la forman el padre y la madre en una familia tradicional, pero bueno, que en realidad normalmente, ¿no? Salvo las excepciones de las monoparentales, pero normalmente hay 2 personas y realmente los 2 tienen que colaborar, ¿no? Y esa parte de la conciliación tiene que ser por ambas partes, igual que a lo mejor ese espíritu, ¿no? Un poco de mamá gallina, ¿no? Que es la que se solicita la reducción de jornada y no sé qué para cuidar a los hijos y demás. Yo creo que cada vez es verdad que cada vez vemos más ejemplos de hombres que son los que se piden la reducción de jornada para quedarse con los hijos y no tanto a las mujeres. Y yo creo que eso es la parte también en la que hay que empezar a trabajar un poquito en esa combinación donde las 2 partes colaboren para que también, pues oye, a nivel profesional podamos desarrollarnos, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Pero eso es una muy buena señal, yo creo, porque cuando yo entiendo que una decisión que se toma en pareja de a ver quién sacrifica la parte profesional, habitualmente entiendo que lo que marca la diferencia es el salario, ¿no? Realmente, o sea, entiendo que sacrifica el que está cobrando menos, ¿no? El que aporta menos, con lo cual, si empieza a haber hombres que empiezan a sacrificar esa parte, pues oye, yo creo que la lectura de eso es positiva, ¿no? Lo que pasa es que el salario a lo mejor, el hombre tiene el salario más alto en un momento puntual, pero lo que hay que analizar es la potencial trayectoria profesional que pueda tener uno y en otro. Pero en cualquier caso, yo creo, por lo menos con mi pareja, que nunca nos hemos planteado renuncia a uno, renuncia a otro, sino los 2 queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo y que somos unos profesionales muy implicados y lo que tenemos que tratar es de conciliar todo para poder llegar, pero es muy difícil, o sacrificas número de hijos o sacrificas ocio o algo, pero lo decías, sí, no se muy llega a todo. Y a ver, que yo tengo un marido maravilloso que sin él no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago, pero es eso, o sea, al final los 2 tenemos nuestra carrera y nuestra profesión y todos los 2 necesitamos encontrar ese equilibrio. Yo creo que a las mujeres nos pesa un poquito en contra a veces la culpabilidad, porque yo sé que mis hijos están súper bien cuidados, están súper bien atendidos, pero en mi cabeza está constantemente, me estoy perdiendo una cosa. Oigo a la niña por teléfono, me pasó el otro día, decir mamá, y dije yo, bueno, pues muy bien, se me está llamando y no estoy en casa. Y son cosas pequeñas, pero te cuestan. Entonces, yo creo que es un tema también cultural de la sociedad, de entender que necesitamos los 2 espacios, nosotras y ellos, o sea, no solo nosotros. Yo creo que es responsabilidad de todos, es responsabilidad nuestra, de nuestras parejas, de nuestras empresas, de buscar medidas de conciliación. Yo creo que se está avanzando mucho en eso. El COVID nos ha dado muchas mejoras en la conciliación y también es responsabilidad de la sociedad en general, ¿vale? Nada vale que una empresa mejore en las medidas de conciliación cuando la sociedad no da avances. Y yo creo que tenemos una responsabilidad también de trasladarlo a nuestras hijas, ¿vale? Nuestras hijas ven que eres una mujer trabajadora, que triunfas, que
está su padre ayudándole con las tareas o haciendo las tareas de casa, y eso es un ejemplo muy importante para normalizar en casa este tema. O sea, mis hijas, yo tengo claro que han visto a sus padres ambos trabajando, a sus padres haciendo labores del hogar, a sus padres coordinando actividades extraescolares, miles de cosas, organizando viajes a uno y a otro, y no han visto esa distinción de mamá tiene que estar en casa, cocinando, planchando, tal. No lo han visto. Entonces yo creo que nosotros somos las que estamos un poco normalizando nuestras casas, y con nuestras hijas y nuestros hijos también es importante que nuestros hijos vean eso también, ¿vale? Porque al final nuestras parejas han hecho también lo que han visto en casa. Mi pareja al principio nació en una casa llena de mujeres y no hacía nada. Entonces era normal que viniera así porque era lo que habían visto en casa. Bueno, se ha ido direccionando. Lo has ido educando, direccionando. Pero sí que nuestros hijos y nuestras hijas ya han visto en nuestras casas el papel de la mujer en el mundo laboral y el papel del hombre en el mundo de casa. Entonces yo creo que internamente hemos dado avances, no a lo mejor los deseables, y que las administraciones también tienen que trabajar mucho externamente para que la sociedad siga avanzando al mismo ritmo que nosotros y que las empresas. Yo, bueno, perdón, Teresa. No, por favor. Un tema que me gustaría apuntar es que las mujeres eliminemos el sentido de culpabilidad que tenemos cuando nos vamos de viaje o cuando tenemos mucho trabajo, de no poder atender 100% a los hijos, que es algo que tenemos y que un hombre no tiene. Tú te vas de viaje 3 días y no pasa nada. Tus hijos están ahí, siguen yendo al colegio y todo sigue igual. Pero es algo que decimos, me voy 3 días. Eso es algo que tenemos que cambiar. Es eso, la culpabilidad es nuestra. De Ellos ¿no? la tienen y no lo perciben igual. El otro día escuchaba escuchaba a María Cudeiro, que es otra directiva del mundo cosmético maravilloso, que decía que, claro, que ellas pues a veces tienes esa sensación de que los dejas y tal, pero es que ellos no lo ven igual. O sea, es más, están orgullosos y luego los oyes hablar y hablan con orgullo de su madre y de su padre y del trabajo que hacen. No lo perciben igual. Es una cosa que nosotras tenemos muy interiorizada porque queremos estar, pero en realidad lo que estamos haciendo es hacerles todavía sentirse más orgullosos y con una familia pues, que les defiende y dándoles grandes ejemplos. Entonces, bueno, que nos quitemos eso, nos intentemos quitar un poquito esa culpabilidad. Totalmente. Entre las personas que nos están siguiendo online está Eva Mores, que hace varias reflexiones y comentarios, y os leo alguna por darle voz, ya que bueno, pues nos está siguiendo muy activamente. Aparte de felicitar a Marianne por la llegada finalmente del equipo femenino, pues comenta que la Asociación Ejecutivas de Galicia tiene un programa llamado EduReferentes, con mujeres de múltiples sectores que visitan colegios para que las niñas vean que pueden llegar a cualquier sector, ¿no? Que son bueno, pues, acciones muy positivas que realmente contribuyen un poco pues, a la orientación, a la generación de referentes y todo eso. Y yo quería abrir también un poco el debate a la gente que estáis por ahí. Sí. Ángela, yo me gustaría que ya tenemos varias mujeres políticas. Gracias. Que ya que tenemos varias mujeres políticas en la sala, que en el mundo de la política, porque estamos hablando de los sectores, de la educación y de todo, ¿cómo ven ellas su papel, la evolución y qué creen que se puede mejorar o qué ha mejorado en los últimos años? Pues pasarles el micro ya directamente. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es súper agradable estar escuchándoos y ver cómo estamos muy orgullosas de tener mujeres que lideran empresas y que además lo hacen como lo hacéis vosotras. O sea, que enhorabuena a todas y a seguir dando ejemplo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la política, es verdad que hay situaciones, hablabais de anécdotas. Yo me acordaba de alguna que conté alguna vez en la CEP, que cuando yo empecé en política, iba a algún acto, me preguntaban de quién era la mujer. Y la verdad que era curioso, porque digo, y yo era directora general de administración local. Entonces decía, no, es que yo soy la directora general. Esto ya no pasa tanto, ¿no? Ya estamos más acostumbrados, estoy hablando de hace pues, casi 10 años. Es verdad que nosotras también somos un poco, nos sentimos en el pasado un poco mujeres cuota, ¿no? Porque al final es verdad que éramos mujeres cuota. Había que meter en las listas a mujeres y buscaban mujeres como fuese para
para poder cumplir con esto, ¿no? Y ahora mismo no, ahora mismo yo creo que nos tratan de tú a tú. Yo desde luego en el partido solo tengo claro desde el minuto 1. A nosotras siempre nos han valorado un montón y hemos promocionado precisamente por nuestro trabajo, por nuestro empeño y no por el hecho de ser mujeres. Pero sí es verdad que la sociedad todavía pues no lo ve así, ¿no? No lo ve así y muchas veces pues dicen que estás ahí pues por eso, por cubrir una cuota, porque hace falta mujeres, y no es real, ¿no? Pero yo creo que se ha avanzado mucho y tenemos que seguir. Y yo creo que al final tenemos que seguir todos de la mano. La política, la empresa, la sociedad civil. Si todas seguimos por el mismo camino, vamos a conseguir no tener que estar aquí hablando de esto, ¿no? Que al final yo creo que es el objetivo que tenemos todas. Pero poco a poco esa brecha se va cerrando y yo creo que, bueno, lo vemos en puestos que hemos ocupado. Yo ahora soy vicepresidenta de la Diputación, Irene fue secretaria de Estado de Economía. Yo creo que son puestos relevantes en el mundo político, ¿no? Y en puestos que hace años nadie pensaría, pues sobre todo el de Irene, que fuese ocupado por una mujer probablemente, ¿no? Fuiste la primera, ¿no? O sea, la primera mujer pues, que fue secretaria de Estado de Economía. Yo creo que eso pone de manifiesto la evolución y así tiene que seguir hasta que... Lo que pasa es que yo creo que, y con el permiso de todos los hombres que están aquí, nos tienen un poco de miedo. Porque en el momento que nos hacemos con el poder, tanto en la empresa como en la política, bueno, esa forma de trabajar de las mujeres, esa forma, ¿no?, de entender la vida de las mujeres, que aporta muchísimo a nivel empresarial y a nivel político, pues yo creo que les hace moverse un poquito, ¿no? Entonces, bueno, que estén tranquilos, que lo que tenemos que trabajar es todos juntos y de la mano. Y yo, desde luego, habláis de referentes. En política yo tengo referentes mujeres, pero tengo referentes hombres, ¿no? Yo creo que eso también es lo importante. Aquí hay que pensar en que todos somos iguales y que no hay que seguir diferenciando tanto, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando para conseguir estar en la misma situación en todos los aspectos de la vida, pero desde esa perspectiva, ¿no? Desde nosotros, la igualdad total, sin ellos tampoco la vamos a conseguir. Y yo creo que eso es importante. Son los primeros que se tienen que concienciar, que nos tienen que valorar por lo que hacemos, por lo que trabajamos, y así conseguiremos el objetivo de todos. Yo creo que esa es la visión que debemos de tener. Y las anécdotas de política, pues sí, muchas, pero esa es la más significativa, ¿no? ¿Tú de quién eres la mujer? Ahí va. Y contesté de mi marido, ¿sabes? Sí, sí. ¿Queréis aprovechar vosotras para plantearle, bueno, a la representación política que tenemos en la sala alguna cuestión, comentario, pregunta, duda? No se mojan. No, hace falta tiempo también. Es que el tiempo hace yo creo que está haciendo su trabajo. Madres ejemplares, empresarias ejemplares que están aquí, que están ahí, que están en el día a día, ¿no? Y que ya están poniendo de alguna manera toda esa semillita para que se vayan educando igual pues los niños y hace falta tiempo. Esa generación tiene que subir, crecer y yo creo que con eso pues se va a resolver bastante. Que el camino es bueno, porque si vemos cómo estábamos hace 10, 15 años y cómo estamos ahora, pues la diferencia es notable, ¿no? Y hay que seguir así para conseguir que pues todo sea... El marido, mi socio, eso ya no. Eso ya no. Sí que a mí me gustaría reflexionar con vosotros el tema de los jóvenes actuales que están entrando ya en un mercado laboral. No tienen la misma percepción de la forma de trabajar que hemos tenido nosotros. Yo cuando entré en el Banco Santander, entraba a las 7:30 de la mañana, había el morning meeting, te ponías en la mesa de tesorería y salías de ahí a las 9 de la noche. Estabas todo el día en el banco. Y lo hacías... Sí, pero lo hacías de manera espontánea, o sea, no tenías problema. Te encantaba y lo veías como algo natural. Y ahora no. Entonces, creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer, no tanto desde el liderazgo femenino, masculino, sino desde el punto de vista de los nuevos trabajadores que están ya incorporándose a un mercado laboral y que no están dispuestos a el 100% de su tiempo del día a dedicarlo a un trabajo. Creo que es una reflexión como sociedad y como empresa, porque en las empresas estamos viendo, no en concreto, no creáis que estoy pensando desde el punto de vista de Altia, porque no es tanto en el sector tecnológico, pero en el sector, por ejemplo, de la auditoría, que están
Hay determinadas profesiones que van a sufrir mucho como no hagamos un cambio de gestión desde las propias empresas. Yo creo que eso es muy importante que reflexionemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el ocio al final es como negocio y como modelo de vida y como sociedad va a ir ganando cada vez más terreno en nuestra vida y en nuestro día a día. Y hay que tenerlo en cuenta de cara a la gestión empresarial y de cara a establecer políticas y todo. ¿Queréis comentar algo más? En relación con lo que dice Teresa, estoy absolutamente de acuerdo. Y te voy a poner un ejemplo personal. Mi hija tiene 25 años. No va a trabajar si no teletrabaja. Para empezar, ya dice, no. Y toda la gente joven dice, no, tenemos que teletrabajar, porque nuestro tiempo vale muchísimo. Cuando dice, no, trabajamos hasta las 8 de la tarde, le parece un horror. Digo, pero vamos, yo que también estuve en el mundo privado, en la empresa privada, digo, pero si tienes 25 años, acabas de empezar. El fin de semana es sagrado. O sea, al final yo creo que son mucho más inteligentes que lo que éramos nosotros, ¿no? Que trabajábamos 15 horas diarias, cuantas más horas parecía que mejor, y a lo mejor son mucho más eficientes, ¿no? Porque ese tiempo lo aprovechan mucho mejor. Y a mí al principio me sorprendía, o estaba de vacaciones y no ves el mail. No, estoy de vacaciones. Digo, no puedo entender. Y que están empezando todavía. Y al final veo que es toda su generación, porque todas sus amigas hacen lo mismo. Y a lo mejor es que se plantean la vida mucho mejor que nosotros, ¿no? Que nos desgastamos mucho más, tanto en el mundo de la empresa, en la política, igual, que trabajamos de 24/7 y al final dices, ¿y está optimizado ese tiempo que trabajamos? Bueno, pues es verdad que la gente joven lo ve así y a lo mejor lo que hay que pensar es que se tienda a eso. También hay muchas empresas ahora en Madrid que están empezando a dejar de trabajar los viernes. Pues al final, bueno, pues a lo mejor va por ahí el camino, ¿no? Y los que no hacíamos las cosas bien éramos nosotros dejándonos la vida en el trabajo, ¿no? Porque al final pues trabajas para vivir, ¿no? No vives para trabajar. Entonces hay que analizar lo que está pasando con la gente joven, que a lo mejor nos van a dar una lección a todos. Yo creo que va a ser una gran revolución, la revolución del talento no femenino ni masculino, sino una revolución y una forma de dirigir las empresas y organizarlas de otra manera. Bueno, pues agradecer a Marta que de forma espontánea se haya sumado al debate. Ya me callo. No, sabes que a los políticos cuando nos das el micrófono, pero yo no me callo. Al revés, agradecértelo y me gustaría también pues, dar oportunidad, no sé si hay alguna persona más que quiera trasladar alguna pregunta. Bueno, yo vengo de otra empresa, por llamarlo así, vengo de la administración. Y sí que en lo último que hemos estado comentando, habéis estado comentando, ya se empieza a hablar de como un cambio de mentalidad. Yo me gustaría saber si vosotros ya habéis notado en vuestras empresas esos jóvenes que han entrado, tanto mujeres como hombres, en los que vienen de una familia o de una pareja, en la que ya hay un equilibrio dentro de casa, ya hay un reparto y llegan a la empresa y ya no diferencian, como ya estabais hablando vosotras, entre hombres y mujeres, sino que para ellos es normal ese reparto, tanto en casa como en la empresa. Yo tengo hermanos más jóvenes que yo y lo veo, que a lo mejor mi hermano en casa asume un rol mucho más feminizado, vamos a ver, en favor de su mujer, porque su mujer, pues, por su trabajo, por su carácter, por lo que sea, asume pues, una mayor representatividad. Me gustaría saber si en vuestras empresas empezáis a notar ese cambio. Y yo creo que es un cambio de mentalidad. Tenemos una base jurídica que nos ayuda a conciliar, pero de nada sirve que cambiemos esa forma de conciliar cuando las personas llegan y solo conciliamos a las mujeres, o solo cogemos bajas de maternidad, o solo cogemos... No, entonces me gustaría saber si vosotros ya... ¿Percibís ese cambio de mentalidad? Sí, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con que además lo comentabas tú antes, Teresa, ya lleva unos años, es que es verdad que las nuevas generaciones tienen ya un cambio de mentalidad respecto a gente que nos hemos incorporado en el mercado laboral hace más años, ¿no? Y es verdad que también en ese sentido las empresas, no sé si por obligación, en algunos casos yo creo que también porque los propios empleados y los propios trabajadores lo vamos también demandando, ¿no? Y sí que es verdad que ese trabajo un poco de mayor conciliación, de mayor posibilidad de hacer, pues oye, de trabajar desde casa y demás, no solo, o sea, algunas empresas
o muchas empresas ya lo traían desde antes de la pandemia, es decir, muchas empresas ya estaban incorporando un modelo semi-híbrido de trabajo en oficina, un tema semipresencial. Está claro que la pandemia nos trajo muchas cosas malas, pero como cosa buena nos trajo también el que las empresas que eran mucho más reticentes a hacer ese modelo de teletrabajo lo tuvieron que hacer obligatoriamente, no les quedó más pepinos, y han aprendido y han visto que la empresa puede seguir funcionando y puede seguir generando buenos resultados aunque sus empleados puedan trabajar desde casa. Entonces yo creo que hay determinadas cosas que sí que es verdad, que hay cosas que nos las ha traído las circunstancias sociales, físicas, de una manera un poco más impuesta, pero hay otras que sí que vienen más por la mentalidad de las nuevas generaciones, que al final en muchos casos están educados por muchos de todos los que estamos aquí, ¿no? Porque son los que se están incorporando ahora al mercado laboral o desde hace, pues oye, 5, 6, hasta 10 años, y sí que es verdad que vienen con una mentalidad totalmente distinta en ese sentido, y más con esa separación entre mi vida personal y mi vida profesional, y que una vez salgo de mi trabajo, pues ya entro en mi vida personal y no dejo que interfiera tanto una cosa con la otra. En ese sentido, Beatriz, vosotros en R siempre habéis tenido una cultura de hacer una empresa muy atractiva, y yo creo que es otro de los puntos que los jóvenes valoran mucho. Cultura empresarial, empresa atractiva, proyecto atractivo, porque van a trabajar mucho por proyecto. Probablemente nosotros hemos trabajado durante muchos años en la misma empresa y ellos van a rotar 7, 10, 12 veces de puesto, y sí que van a buscar ese tipo de empresas, igual que la sostenibilidad, que sea una empresa, los valores de que sea una empresa sostenible, que es algo que ahora ya está entrando en la sociedad. Yo creo que todos los jóvenes que se incorporan, bueno, pues dentro de su checklist de modelo de empresa en el que quiero trabajar están estos puntos. Nos estamos quedando ya sin tiempo. No sé si de forma breve alguna más quiere puntualizar algo sobre este tema o sobre cualquier otro, ya a modo de conclusión. No, bueno, yo sí que también estoy notando que cada vez está todo más normalizado y que las nuevas generaciones vienen, igual que te pide ya una baja te la pide él, igual que te pide una chica que tiene que ir al médico con el niño, te lo pide un hombre, o sea, cada vez se ve más y está... Vamos, es que tampoco nos llama la atención. Yo con respecto a este cambio de mentalidad y un poco a la mayor eficiencia que comentaba Marta, ya por cerrar, recuerdo a Carla Reyes, presidenta de Ejecutivas de Galicia, que muchas veces habla, ¿no?, de cómo la incorporación de la mujer a la gestión empresarial ha conllevado o ha venido pareja a una mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Y ella siempre pone de ejemplo esas comidas de hombres, ¿no?, esas jornadas continuas de copa puro y tal, y luego a las 4 de la tarde o a las 7 de la tarde, encima con una botella de vino encima, ponte a trabajar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está como obsoleto, y en ese sentido yo creo que la incorporación de la mujer a la alta dirección y a la alta gestión avanza también por una línea que va pues más pareja y de la mano de eso. Bueno, eso es una reflexión personal, pero me acordé ahora de Carla diciendo eso muchas veces, y bueno, por cerrar ya esto, muchísimas gracias a todos y nada, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. Listo.